Maussan Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Comparece Nicolás Maduro ante un juez en Nueva York y se declara no culpable de los 4 cargos que le imputan. Sigo siendo el presidente de Venezuela y soy un prisionero de guerra, dice, mientras Delcy Rodríguez jura como mandataria interina. Claudia Sheinbaum reitera el rechazo de México a cualquier injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. Crecen protestas en Irán por la grave crisis económica y el gobierno iraní acusa a Estados Unidos e Israel de interferir en los asuntos internos del país y de alentar la violencia, terrorismo y asesinato. Al menos 20 muertos es el saldo hasta ahora. Pagan $3 millones en Japón por un atún gigante de 243 kilogramos. ¿De qué se trata? Captan 3 esferas luminosas en el cielo de Caracas durante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Impresionante. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. El día de hoy en la Corte Federal de la Ciudad de Nueva York en los Estados Unidos se llevó a cabo una audiencia en contra de Nicolás Maduro. Conozcamos de qué cargos se le está acusando y si se determinó que es culpable o inocente a estas acusaciones. Aquí la información. El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable de 4 cargos penales, entre los que destacan el tráfico de cocaína y narcoterrorismo, y se fijó una nueva audiencia para el próximo 17 de marzo. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron escoltados por los guardias armados desde un centro de detención de Brooklyn hasta un helicóptero con destino a la Corte Federal de Manhattan, donde se declararon inocentes. La audiencia duró poco más de media hora y, según testigos, Flores presentaba vendajes y hematomas en el rostro durante la comparecencia, mientras que sus abogados mencionaron en el tribunal que podrían tener otras lesiones que incluyen hematomas en las costillas. Después de conocerse estos detalles, al parecer se determinó que habrá otro espacio para hablar de dicho ataque durante su captura. Flores y Maduro se presentaron a sí mismos como el presidente y la primera dama de Venezuela, respectivamente. El mandatario renunció a la lectura de cargos y dijo que él mismo los leerá. No soy culpable, soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país, declaró. Barry Pollack, el abogado del presidente venezolano, afirmó que anticipa un litigio complejo sobre el secuestro militar de su cliente. Y agregó que Maduro no solicita su liberación, sin embargo, podría hacerlo más adelante. Tras la audiencia se le preguntó a Pollack sobre las afirmaciones de Maduro de haber sido secuestrado. Creo que lo dijo el presidente Maduro, en el tribunal habla por sí solo, declaró el abogado. El juez a cargo de la audiencia fue Alvin Ehrenstein, designado por Bill Clinton, quien es un experimentado magistrado de 92 años de edad y conocido por ser un juez directo, intelectual y especialista en casos complejos. Ehrenstein informó a Maduro y Flores que tienen derecho a una visita consular y ambos dijeron que les gustaría tener una. Por su parte, el legislador e hijo del derrocado líder venezolano, Nicolás Maduro Guerra, utilizó una sesión de instalación del Congreso para enviar un mensaje a su padre. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela.
Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Nicolás Maduro salió del juzgado federal para regresar a la cárcel de Brooklyn. Después de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mandó sus advertencias ahora contra los gobiernos de México, Colombia y Cuba. Conozcamos qué fue lo que dijo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió su postura de línea dura hacia América Latina, emitiendo fuertes comentarios sobre Colombia, Cuba y México, tras la dramática operación estadounidense que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, Trump amenazó con una posible acción militar contra Colombia, diciendo que tal operación le suena bien y se refirió al presidente Gustavo Petro como responsable de la producción y tráfico de estupefacientes. Tenemos un vecino muy enfermo. Bueno, no exactamente un vecino, pero está muy cerca. Y ese es Venezuela, que está muy enferma. Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo, se lo aseguro. Trump también centró su atención en Cuba, sugiriendo que la intervención estadounidense podría no ser necesaria porque la isla está al borde del colapso. Bueno, Cuba siempre sobrevive gracias a Venezuela. Ahora ya no tendrá ese dinero entrando, ya no tendrá esos ingresos, ¿sabes? Ayer murieron muchos cubanos. Los guardaespaldas. Hubo muchas muertes de su lado. El presidente se reservó críticas similares para México, diciendo que Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto. Y por cierto, hay que hacer algo con México. México tiene que ordenar la situación porque todo está pasando a través de México. Y vamos a tener que hacer algo. Me agrada Claudia. Creo que es una persona extraordinaria. Diría que cada vez que hablo con ella, le he ofrecido enviar tropas. Ella está preocupada, tiene un poco de miedo. Los cárteles gobiernan México, nos guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles gobiernan México. Los comentarios marcan una fuerte escalada en la retórica regional de Trump luego de la redada de alto perfil en Venezuela, lo que indica una postura más confrontativa hacia múltiples gobiernos en la región. Como respuesta a la intervención militar que tuvo Estados Unidos en Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que garanticen la soberanía de los países para que no se permitan este tipo de operaciones que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos. Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos asegurar la soberanía nacional y la autodeterminación tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro el pasado sábado. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que la posición de México será a favor de la no intervención y aseguró que en su próximo encuentro con la Organización de los Estados Americanos, el cual está programado con urgencia para este martes, México sostendrá dicha posición. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Además, Sheinbaum insistió en el fortalecimiento del continente como un bloque económico, después de que el pasado domingo los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay
rechazaran las acciones militares ejecutadas en territorio de Venezuela. La mandataria destaca los puntos que sostiene México con Estados Unidos. Y hay mucha comunicación con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de comercio. Hay mucha comunicación. Las declaraciones de Sheinbaum surgen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara una acción militar en México para combatir los cárteles de la droga. Lo dijo él. Varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no me acuerdo. Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario. Cabe mencionar que la presidenta también señaló que tras el ataque aéreo de Estados Unidos a Venezuela, mantiene comunicación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pese a que ambos habían pausado su relación en 2022, con quienes acordó el posicionamiento de los 6 países firmantes de rechazar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Ahora le presentaremos cuál fue la postura de diferentes países del mundo ante la captura que se llevó a cabo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchos sí están de acuerdo de que se acabe este régimen. Sin embargo, no están de acuerdo de la manera en la que se llevó esta operación, en la cual se especula que pudieron haber muerto al menos 40 personas. Aquí la información. Un convulso fin de semana en Latinoamérica y el mundo, con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses. Ambos ya pasaron sus primeras noches en un centro de detención en Nueva York, a la espera de una comparecencia judicial que iniciará este lunes con cargos por el presunto tráfico de drogas. Desde hace varios meses, el mandatario venezolano fue cercado mediante un operativo militar ordenado por el presidente Donald Trump, quien lo acusó de encabezar el llamado Cártel de los Soles. La presión contra Maduro fue aumentando con recompensas multimillonarias por su captura, ataques a lanchas en el Mar Caribe, el bloqueo a buques petroleros y finalmente su extracción de Venezuela, que ha sido calificada como un secuestro por parte del régimen bolivariano. Pese al optimismo de la diáspora de ciudadanos venezolanos que han migrado a distintos países del mundo, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó un cambio del régimen bolivariano al negar su posible apoyo a la opositora María Corina Machado, ganadora del reciente Premio Nobel de la Paz, e informó que espera cooperar con la recién nombrada presidenta interina, Delcy Rodríguez. Aquí hay un gobierno. Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el respaldo interno ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con ese respeto. Trump también dejó en claro el interés estadounidense por las vastas reservas petroleras venezolanas. Vamos a reconstruir y no vamos a gastar dinero público. Las petroleras van a entrar y van a invertir su propio dinero. Vamos a recuperar el petróleo que, francamente, debimos haber recuperado hace mucho tiempo. Del subsuelo está saliendo muchísimo dinero. Vamos a ser reembolsados por todo eso. Nos van a compensar por cada dólar que gastemos. Así que va a ser algo muy importante. Muy importante. Lo que ocurrió anoche fue un acontecimiento de gran magnitud. Aunque muchas naciones se oponían al régimen de Maduro, hubo varios llamamientos para que Estados Unidos respete el derecho internacional y resolviera la crisis diplomáticamente. Los gobiernos de México, Colombia, Brasil, Chile y España han lanzado un comunicado conjunto denunciando la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela. La cifra de víctimas también ha generado duras críticas contra Trump. Informes detallan que al menos 40 venezolanos murieron en el ataque estadounidense entre civiles y el equipo de seguridad de Nicolás Maduro. Me mataron a mis hijos aquí, ¿sabes? Así como de hermano me mataron a mis hijos,
Vuelvo y le repito, allá arriba hubieron también familias, 2 señoras mayores que murieron por estos actos, que no debería de haber pasado, porque nosotros no tenemos la culpa de lo que pasa en el mundo. Ellos con su problema y nosotros con los de nosotros. Ahora mire todo este caso. No estoy de acuerdo con eso, señor. Durante el pasado fin de semana, el espacio aéreo de Grecia fue cerrado debido a una fuerte interferencia en las torres de control. Esto llevó a que muchos vuelos tuvieran que aterrizar en otros países o de manera manual en algunas ciudades de Grecia. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó esta fuerte interferencia. Aquí le presentamos los detalles. Las operaciones aéreas en Grecia quedaron prácticamente paralizadas el domingo tras un colapso en los sistemas de radiofrecuencia utilizados para el control del tráfico aéreo. Una interrupción que obligó a suspender despegues y aterrizajes en aeropuertos de todo el país, además de dejar a miles de pasajeros varados, informaron autoridades y medios estatales. La Autoridad de Aviación Civil de Grecia confirmó que el problema, detectado desde las primeras horas del domingo, afectó de forma crítica las comunicaciones entre controladores aéreos y aeronaves, lo que llevó a imponer restricciones inmediatas en las operaciones aeroportuarias, por motivos de seguridad. Aunque algunos sobrevuelos dentro de la región de información de vuelos de Atenas continuaron siendo atendidos, los vuelos comerciales de llegada y salida fueron suspendidos de manera generalizada. Según la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de Grecia, la falla parece estar vinculada a un colapso de los sistemas centrales de radiofrecuencia en los centros de control de Atenas y Macedonia. Siendo el de Atenas el más grande del país, este centro supervisa un amplio espacio aéreo bajo jurisdicción griega, clave tanto para vuelos nacionales como internacionales. Datos de plataformas de seguimiento aéreo mostraron que el espacio aéreo griego quedó casi desértico, algo poco habitual para un país que funciona como punto estratégico entre Europa, Medio Oriente y el Mediterráneo Oriental. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una explicación definitiva sobre el origen del fallo. La Autoridad de Aviación Civil señaló que se abrió una investigación para determinar las causas exactas del colapso de las comunicaciones, mientras se trabaja para restablecer los sistemas afectados de forma segura. Este incidente subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas de aviación, donde incluso fallas técnicas puntuales pueden tener un impacto inmediato y masivo en la movilidad, el turismo y la conectividad regional. El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó su intención de tomar el territorio de Groenlandia, ya que considera que es una cuestión de seguridad nacional. Esto causó indignación entre el gobierno de Dinamarca, quienes afirman que no van a darle este territorio del Polo Norte al gobierno de los Estados Unidos. Justo un día después de la operación militar en Venezuela, el presidente Donald Trump renovó sus amenazas de que Estados Unidos debería tomar el control del territorio danés de Groenlandia por el bien de la seguridad estadounidense, a la vez que altos funcionarios alientan que también Cuba sería una amenaza territorial. Trump afirmó: "Necesitamos Groenlandia, sin duda", al justificar que el territorio está rodeado de barcos rusos y chinos y que este país tendrá que analizar por sí mismo lo que podría representar para ellos la acción estadounidense en Venezuela. Los comentarios de Trump, realizados en una entrevista a la revista The Atlantic, generaron una fuerte reacción del gobierno danés y de las autoridades de Groenlandia. No tiene ningún sentido hablar de que Estados Unidos necesita apoderarse de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexar ninguno de los 3 países del reino danés. Por lo tanto, insto encarecidamente a los Estados Unidos a que detenten las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están a la venta. Cuando el presidente de Estados Unidos dice que necesitamos a Groenlandia y nos vincula con Venezuela y con la intervención militar, no solo está mal. Es una falta de respeto. Nuestro país no es un objeto de retórica de superpotencia. Somos un pueblo, una tierra y la democracia. Esto tiene que ser respetado.
Trump también afirmó que Venezuela podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense en el continente americano. Otro país bajo posible amenaza sería Cuba, pues el secretario de Estado Marco Rubio señaló que funcionarios cubanos estaban con Nicolás Maduro al momento de su captura. Por ello, Trump dijo que la isla de Cuba será un tema del que terminarán hablando, ya que ve al gobierno cubano como muy similar a lo ocurrido en Venezuela. Hace apenas una semana en el estado de Oaxaca se descarriló el tren interoceánico. Ahora, en el estado de Sonora, al norte de México, se acaba de descarrilar otro tren, el cual transportaba jarabe de maíz. ¿Qué es lo que está sucediendo con los ferrocarriles mexicanos? Aquí le presentamos la información. En Nogales, Sonora, se descarriló un segundo tren de carga que transportaba jarabe de maíz este domingo, luego de un previo accidente ferroviario ocurrido en el tren interoceánico el pasado 28 de diciembre. Pese a la inmensidad del incidente, no provocó daños a personas, tan solo pérdidas materiales. El revés ocurrió a la altura del kilómetro 21, en la zona conocida como Agua Zarca en el municipio de Sonora. De acuerdo a Protección Civil, se indicó que algunos de los vagones descarrilados iban cargados, mientras que otros se encontraban vacíos. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos para revisar el sitio y descartar riesgos por el descarrilamiento, y tras las inspecciones correspondientes, señalaron que no existe riesgo para la comunidad. Sin embargo, si hubiera información adicional, sería comunicada a través de los canales oficiales. Como medida preventiva, se mantuvo un perímetro de seguridad en el área mientras se realizaban las maniobras para retirar los vagones afectados y liberar la vía férrea. Personal especializado trabajó con maquinaria pesada para reincorporar los carros descarrilados y evaluar posibles daños a la infraestructura ferroviaria. De manera paralela, autoridades estatales y municipales iniciaron una revisión de las condiciones de la vía, así como de los protocolos de operación de los trenes de carga que transitan por esta ruta, con el objetivo de determinar las causas del incidente y evitar que se repitan este tipo de accidentes. Este nuevo descarrilamiento ha generado inquietud entre habitantes de comunidades cercanas, quienes han solicitado mayor vigilancia y mantenimiento en las líneas ferroviarias al tratarse del segundo accidente en un corto periodo de tiempo. Hasta el momento, la circulación ferroviaria permanece parcialmente restringida en la zona, mientras continúan los trabajos de rehabilitación. Las autoridades no han precisado cuándo se restablecerá por completo el tránsito de trenes, pero aseguraron que se mantendrá informada la población conforme avancen las labores y se cuente con resultados oficiales de las investigaciones. Diferentes sectores de la ciudad de Berlín, la capital de Alemania, se quedaron completamente a oscuras, esto debido a un apagón provocado por un incendio, el cual las autoridades consideran que fue intencional, como si fuera un acto de sabotaje a la infraestructura alemana. Aquí todos los detalles. Un apagón a gran escala afectó a amplias zonas del suroeste de Berlín, luego de que un incendio dañara varios cables de alta tensión en un puente sobre el canal Teltow, cerca de una central eléctrica. Esto según información de autoridades alemanas. El incidente es investigado como un posible ataque incendiario. Dejó sin suministro eléctrico a prácticamente 45,000 hogares y más de 2.200 negocios. La empresa operadora de la red eléctrica de la capital, Stromnetz Berlín, señaló que los daños son graves, lo cual perjudica el restablecimiento total del servicio. Señalan que podría tardar hasta finales de esta semana para devolver la electricidad a los hogares. Das bedeutet eben, dass 45.000 Haushalte. Esto significa que 45,000 hogares se quedarán sin electricidad debido a las gélidas temperaturas y las nevadas de hoy. Además, varios hospitales y centros de atención de la zona también se ven afectados. Como hemos sabido recientemente, este corte de electricidad se prolongará durante varios días, por lo que nos espera una larga operación, centrada principalmente en la atención de los pacientes en estos hospitales y centros de atención.
El apagón comenzó en la mañana del sábado. Afectó principalmente a los distritos de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichtenfelde. Aunque afortunadamente este último ya pudo restablecer el servicio, las autoridades advirtieron que el corte también provocó interrupciones en la telefonía. En respuesta, los servicios activaron protocolos especiales para proteger a la población vulnerable. Hospitales y centros de atención recibieron generadores eléctricos de emergencia, mientras los bomberos de Berlín confirmaron que mantienen contacto permanente con las instituciones sanitarias para garantizar la atención de los pacientes. Ante las bajas temperaturas invernales, servicios de emergencia y organizaciones de ayuda habilitaron un polideportivo como refugio temporal, en donde ofrecen calefacción, electricidad, acceso a internet y alojamiento nocturno. Muchos residentes optaron por trasladarse a casas de familiares o alojamientos temporales. La policía local y las autoridades federales investigan el incendio como un acto intencional, mientras un grupo autodenominado Vulcan Group se atribuyó públicamente la autoría del ataque, afirmando que se trató de una acción contra el uso de combustibles fósiles en Alemania. Mientras continúan las labores de reparación y las investigaciones, los servicios de emergencia mantienen operativos de asistencia a las 24 horas, en un episodio que ha revivado el debate sobre la seguridad de las infraestructuras críticas en la capital alemana. Vamos a una pausa, pero no le cambie porque al continuar le presentaremos el atún más caro del mundo, un evento cósmico que marcó el final de los mamuts y también cómo las protestas en Irán están aumentando y asimismo las muertes de las personas que se están enfrentando de manera violenta en contra de la policía del régimen del Ayatolá. Esto al seguir aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. El 2 de marzo del 2025 grabaron extraordinarias imágenes de una esfera de metal que levitaba sobre la población de Buga en el Valle del Cauca, en Colombia. José Arias corrió hacia la esfera y la atrapó en exhibición el próximo 15 de marzo en el Auditorio Nacional. La esfera de Buga, en vivo, el inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. En Irán están aumentando las protestas y también las muertes de los manifestantes, quienes se han enfrentado de manera violenta con la policía del gobierno del Ayatolá. ¿Qué es lo que están pidiendo y por qué está ocurriendo esto en estos momentos allá en Irán? Aquí le presentamos toda la información. Una oleada de protestas sacude Irán desde hace poco más de una semana, lo que inició como manifestaciones por la situación económica del país ha desembocado en enfrentamientos en diversas provincias y en la capital, Teherán, que han dejado al menos 15 manifestantes muertos y más de 580 detenidos por la represión policial. Aunque el gobierno iraní ha prometido un pago mensual a sus ciudadanos para frenar las protestas, el líder máximo de la República Islámica, el ayatolá Jamenei, ha pedido mano dura contra las personas a las que llamó alborotadores. Hablamos con los manifestantes. Deben dialogar y las autoridades deben dialogar con los manifestantes. Pero no tiene sentido dialogar con los alborotadores. A los alborotadores hay que ponerlos en su lugar. No cederemos ante el enemigo. Llevaremos al enemigo de rodillas, apoyándonos en Dios Todopoderoso y con la confianza del pueblo, si Dios quiere, con el favor divino. Las autoridades anunciaron que los iraníes podrán recibir el equivalente a $7 mensuales durante 4 meses, aunque el pago será una forma de crédito que podrá usarse para comprar determinados productos que reduzcan la presión económica de la población. Las manifestaciones, que se han vuelto las más significativas en Irán desde 2022, han tenido lugar en 23 de las 31 provincias del país y han afectado al menos a 40 ciudades. La chispa del enojo social ha sido el mal rumbo económico del país, que enfrentó recientemente la guerra de los 12 días contra Israel, además de las duras sanciones estadounidenses que han devaluado la moneda nacional desde hace varios años. Con el paso de los días, las movilizaciones han adquirido un marcado carácter político contra los líderes islámicos de Irán.
En el mercado de mariscos de la ciudad de Tokio, en Japón, se llevó a cabo la subasta de Año Nuevo, en la cual acaban de vender el atún más caro del mundo. ¿Quieres saber por cuánto se subastó y por qué las personas están dispuestas a pagar estas sumas tan grandes de dinero? Aquí se lo presentamos. En Japón, el empresario Kiyoshi Kimura pagó la cifra récord de $3.2 millones por un atún gigante de aleta azul con un peso de 243 kilos, en la famosa subasta de Año Nuevo en el principal mercado de mariscos en Tokio. El restaurante de sushi, conocido como el Rey del Atún, subastó un atún rojo en $3.2 millones, el precio más alto jamás pagado en la tradicional subasta de Año Nuevo. El récord previo fue de $2.136 millones por una aleta azul de 278 kilos en 2019. El atún fue transportado a la sucursal principal de Sushi Kisanmai, donde fue cortado y repartido a sus restaurantes en todo el país. Espero que la economía mejore este año. La administración Takehachi se comprometió a trabajar. Así que Sushi Samai trabajará. También espero que esta oferta anime a todos. Durante la pandemia por COVID-19, los atunes alcanzaron solo una fracción de sus precios acostumbrados, dado que los restaurantes habían reducido sus operaciones. Pensé que la oferta ganadora vendría un poco más baja, tal vez alrededor de 400 millones o 300 millones de yenes, pero resultó ser más de 500 millones. La subasta del primer atún del año en Japón se realiza con fines tanto simbólicos y tradicionales como comerciales y publicitarios, donde los principales objetivos son el simbolismo y buena suerte, puesto que existe la creencia de que adquirir el primer atún del año traerá prosperidad, fortuna y éxito comercial al comprador durante el nuevo año. En China inicia el festival de hielo y nieve más grande del mundo. La temática fue un cuento de hadas. ¿A usted le gustaría conocerlo? Vamos a verlo. Entre temperaturas bajo cero y estructuras que parecen salidas de un libro de fantasía, la ciudad de Harbin, ubicada en una provincia en China, volvió a convertirse en la capital mundial del invierno, con la inauguración de la edición número 27 del Ice and Snow World, el mayor parque de esculturas de hielo y nieve del planeta. La ceremonia de apertura fue adelantada, y miles de visitantes comenzaron a recorrer el recinto maravillados por un paisaje construido íntegramente con 400,000 metros cúbicos de hielo y nieve, la mayor cantidad utilizada en la historia del festival, según sus organizadores. Me llamo Shiji y tengo 8 años. Me divierto mucho aquí y hay tantas cosas con las que jugar que no creo que un día sea suficiente. Probablemente me tomaría unos 3 días verlo todo. Bajo el lema Un mundo de cuento de hadas, artesanos y escultores dieron los últimos retoques a castillos de hielo, trenes de vapor monumentales, toboganes gigantes y delicadas flores congeladas, mientras turistas de distintas partes de China y del extranjero capturaban imágenes del espectáculo. Este año el festival rinde homenaje a la propia identidad urbana de Harbin. Varias esculturas emblemáticas de la ciudad fueron recreadas en hielo y nieve. Tan solo la entrada principal está inspirada en la antigua estación de tren, mientras el llamado Dream Stage reproduce la silueta de su puente Yangmingtan. Harbin, conocida como la ciudad del hielo, registra en invierno temperaturas que pueden descender por debajo de los menos 20 grados Celsius, un factor que no ha impedido que el festival se consolide como uno de los mayores atractivos turísticos invernales del país. El parque no solo ofrece esculturas monumentales, sus toboganes de hielo, algunos de varios pisos de altura,
y un espectáculo nocturno de luces que ilumina las construcciones heladas forman parte del recorrido. Según el sitio oficial del evento, el festival permanecerá abierto hasta mediados de febrero, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Durante más de 2 décadas, el Ice and Snow World ha demostrado que el invierno extremo también puede ser una celebración. En Harbin, el frío no detiene la vida, la convierte en arte. Geólogos de la Universidad de California en Santa Bárbara descubren nuevas evidencias que apoyan la teoría que hace 13,000 años un cometa conocido como el Drías Joven cayó en la Tierra y este provocó la desaparición de diferentes especies de la era del hielo, incluidos los mamuts, y también a una comunidad de humanos conocido como los Clovis, quienes habitaron lo que hoy es Norteamérica. ¿Quieres saber por qué? Aquí se lo presentamos. Una nueva investigación científica plantea que una poderosa explosión proveniente del espacio pudo haber sido el evento catastrófico que llevó a la extinción de los mamuts e impactó gravemente a las primeras poblaciones humanas. El estudio fue realizado por un equipo internacional vinculado a la hipótesis del impacto del Younger Dryas, cuyos hallazgos han sido publicados en revistas científicas y apuntan a una explosión aérea de origen cósmico ocurrida hace unos 12,800 años como la posible causa de la extinción de los mamuts y ahora de toda una civilización que es la Clovis. Los Clovis fueron una de las primeras culturas humanas de América del Norte reconocida por sus herramientas de piedra. Esta explosión habría liberado una enorme cantidad de energía térmica, generando incendios masivos, ondas de choque y cambios climáticos abruptos causados por lo que se conoce ahora como el evento Younger Dryas Impact Hypothesis. Los investigadores creen que este evento no solo contribuyó a la desaparición de especies gigantes como el mamut, sino que también provocó el colapso de culturas humanas tempranas dependientes de la caza de megafauna. Esta teoría amplía de manera significativa nuestra comprensión sobre las fuerzas que han provocado extinciones masivas, aportando nuevas claves para entender cómo eventos cósmicos han influido en la historia de la vida en la Tierra. Millones de anchoas provocaron un fenómeno inusual en las costas de Río de Janeiro, en Brasil, el cual los expertos indicaron que no es algo negativo, sino posiblemente bueno para esta especie de animal de los océanos. Aquí le presentamos la información. Un fenómeno poco habitual transformó por unas horas el paisaje de Copacabana, una de las playas más emblemáticas de Brasil. Millones de anchoas se agruparon cerca de la orilla, rodearon a nadadores y formaron enormes manchas oscuras visibles incluso desde el aire. El inusual cardumen convirtió las aguas frente a la costa urbana de Río de Janeiro en un espectáculo natural. Bajo la superficie, los peces plateados se movían de manera sincronizada, con lo cual crearon destellos y patrones cambiantes que contrastaban con la densa actividad humana en la playa. De acuerdo a expertos, la presencia masiva de anchoas está directamente relacionada con la dinámica oceanográfica de la región. Aquí en Río de Janeiro, dependemos de las corrientes oceánicas. Nos influye la proximidad a la ciudad de Arraial do Cabo, donde se produce el afloramiento. Aguas profundas ricas en nutrientes afloran y alimentan la vida marina. Este proceso favorece la proliferación de fitoplancton, base de la cadena alimenticia marina, lo que a su vez atrae especies pequeñas como las anchoas, quienes se encuentran en condiciones ideales para alimentarse. En determinadas circunstancias, estos bancos pueden desplazarse hacia zonas costeras poco habituales, tal como ocurrió en Copacabana. Eventos similares han sido documentados ocasionalmente en la costa brasileña y en otras regiones influenciadas por afloramientos oceánicos, pero su aparición en una playa tan urbanizada y concurrida como esta resulta poco común, aunque visualmente impactante. Este momento de la naturaleza destacó la relación entre la vida marina y los procesos naturales que operan incluso frente a grandes ciudades.
Mientras los bañistas se encontraban rodeados por los peces, el contraste entre la biodiversidad submarina y el entorno urbano ofreció una imagen poderosa de la riqueza ecológica que persiste en las aguas costeras de Brasil. Aunque el cardumen se dispersó posteriormente, el fenómeno dejó una estampa. Esta nos recuerda el poder de los ciclos naturales y complejos del océano. En Perú, a la empresa privada de Repsol se le permitió este año que en lugar de que pagara sus impuestos, financiara un proyecto ambiental en el cual liberaron casi 500,000 de tortugas taricayas del Amazonas, con la intención de repoblar a esta especie de reptil, el cual se ha visto gravemente amenazado principalmente por la cacería furtiva. Aquí le presentamos esta buena noticia que sin duda es un ejemplo a seguir para el resto del mundo. En Perú, una empresa privada dejó de pagar sus impuestos para liberar casi 500,000 de tortugas taricayas como parte de un esfuerzo significativo para repoblar la especie y promover la conservación local. La empresa Repsol Perú decidió redirigir los recursos que normalmente iban a impuestos para financiar la liberación de miles de tortugas acuáticas emblemáticas de la cuenca amazónica, en la región de Loreto. Además, este proyecto ejecutado mediante el mecanismo de obras por impuestos permitió fortalecer la educación ambiental en comunidades nativas. El gobierno regional de Loreto consolidó la liberación de 420,000 taricayas en 4 áreas de conservación regional. Este proyecto representa un modelo de desarrollo responsable, inclusivo y de impacto real en el territorio amazónico, y ahora la especie amenazada en Loreto tendrá una nueva oportunidad de repoblar su especie. Expertos afirman que la decisión representa un cambio de paradigma en la forma en la que las grandes empresas pueden participar en la conservación del patrimonio natural, mientras que la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, declaró: La experiencia demuestra que cuando Estado y sector privado trabajan de forma articulada, es posible proteger la biodiversidad amazónica y recuperar especies vulnerables. La taricaya es un ejemplar vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es endémica de los grandes ríos y lagos de la Amazonia peruana. No obstante, enfrenta amenazas graves como la caza de huevos, el tráfico ilegal, la destrucción del hábitat y la contaminación. En los años 90 estuvo al borde de la extinción. Sin embargo, programas de manejo participativo permitieron su recuperación mediante incubación protegida y liberación masiva. El país sudamericano tiene varias especies endémicas en peligro crítico o peligro de extinción, entre las que destacan la pava aliblanca, el mono choro de cola amarilla, la rana gigante del Titicaca, el tocón de San Martín, el guapo colorado y el cortarrama peruana. Sin embargo, está en nuestras manos crear más iniciativas para promover su conservación. Durante el operativo militar de los Estados Unidos para extraer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron captados objetos voladores no identificados luminosos muy cerca de los helicópteros estadounidenses. Aquí le presentamos las imágenes para que usted nos diga de qué piensa se pudieron haber tratado. Una serie de misteriosas esferas luminosas fueron registradas de forma incidental por una cámara que se encontraba grabando el ataque de los Estados Unidos a Venezuela la madrugada del pasado 3 de enero. El video fue compartido por el mismo presidente Donald Trump en su propia red social llamada Verdad Social, confirmando con ello su autenticidad. La filmación comienza con una vista de la ciudad de Caracas, mientras se desplazan múltiples helicópteros, al tiempo en que la capital venezolana estaba siendo bombardeada. Sin embargo, durante los 30 segundos que dura la toma, se puede apreciar con toda claridad la presencia de 3 misteriosas luces que permanecen estáticas en el aire, formando un triángulo sobre la ciudad. Además de otras luces más tenues que parecen estar en la cima de las montañas, lo que sugiere que podrían ser alguna clase de antenas.
Sin embargo, las luces que forman el triángulo lucen más grandes y brillantes, lo que descarta que pudieran ser parte de la infraestructura, por lo que estaban flotando sobre la ciudad mientras era bombardeada. La presencia de misteriosas esferas de origen desconocido en conflictos armados ha sido ampliamente registrada, desde las misteriosas esferas conocidas como Foo Fighters, reportadas por los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, así como la flotilla de objetos esféricos grabados de forma incidental por la televisora Al Jazeera durante un bombardeo israelí, aparentemente realizado en 2024. También, el Pentágono dio a conocer el video de otra esfera grabada desde un dron en una zona en conflicto de Medio Oriente, la tarde del 12 de julio de 2022. Video que la Oficina de Investigación OVNI del Departamento de la Defensa, ARO por sus siglas en inglés, confirmara como auténtico. Ahora, un conjunto de brillantes esferas fueron captadas durante el bombardeo de los Estados Unidos en Venezuela la madrugada del pasado 3 de enero, confirmando con ello el interés de las inteligencias no humanas detrás de los objetos voladores no identificados en los conflictos bélicos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que también lo esperamos de lunes a viernes a las 7:55 de la mañana en el programa 360 Primera Edición con Omar Patiño, en donde le seguiremos presentando más de las que consideramos las verdaderas noticias. Nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.